Quiero que usted pueda abrir su Biblia, si es que la trajo, pero también allí va a estar la palabra del Señor. El título del sermón se llama Creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Por supuesto, el contexto se encuentra del 3 al 14. Pablo estaba preocupado por esta iglesia de Colosas, pero también estaba preocupado por los tesalonicenses, por los filipenses, por los gálatas. Siempre tenía una preocupación Pablo por la iglesia. Y es la misma preocupación que yo tengo y que usted debe tener por la iglesia. La misma, no otra. Antes de eso, le voy a invitar a que podamos orar para que Dios tome el control. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, es tu palabra. Señor, es poco lo que alabamos y bendecimos tu nombre. No es nada, Señor, lo que hacemos. Pero queremos un día estar en tu presencia para siempre. Y queremos alabar tu nombre y bendecirte. Así como lo explica el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Dice que los ancianos se postraban y lanzaban sus coronas delante de ti. Al que está sentado en el trono, a ti, Jehová, y al Cordero inmolado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te pido en esta hora, Señor, que usted abra el entendimiento, que usted abra nuestro corazón, que pueda quitar todo aquello que se oponga, toda rebelión del corazón, toda rebeldía que pueda haber en contra de tu palabra, en contra del conocimiento, sea llevada cautiva a la obediencia de Jesucristo, derribando todo argumento que se levante en contra de ese conocimiento, porque tu conocimiento viene de lo alto, es divino, no es como el de los hombres, que es terrenal, animal y diabólico, sino que viene del cielo. Y el único que trajo este mensaje del cielo es Jesucristo. Señor, por medio de tu Espíritu Santo te pido que usted nos hable en este día y que podamos entender esta palabra. Y dame la sabiduría y dame la gracia para poder presentarla. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a leer el texto que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así. Por lo cual, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto mismo se repite en Filipenses capítulo 1. Lo mismo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está diciendo acá? Dos cosas. Bueno, tres cosas. Primeramente, había una oración de parte de Pablo hacia Dios. Había una acción de gracias por la iglesia, ¿verdad? Y había una petición específica, que era que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia humana y la inteligencia y sabiduría espiritual son totalmente distintas. Quiero dejarlo claro. La sabiduría humana y el conocimiento humano no alcanza a vislumbrar lo eterno, no entiende lo eterno, no comprende lo que simplemente ve y observa y siente. El conocimiento de Dios es Jesucristo, porque Él era el misterio que tenía que revelarse a la iglesia en los tiempos que Dios tenía estipulado. Pero esta iglesia de Colosas, como otras iglesias, como lo dije recién, estaba pasando por una situación de conflictos internos. ¿Por qué? Porque se habían introducido enseñanzas, herejías, religiones, cosas que no tenían nada que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque hay que entender una cosa. Nosotros cuando leemos la Escritura y cuando abrimos este libro, conocemos al Señor. Dios inspiró a hombres en diferentes épocas del tiempo, a muchos hombres, para que escribieran esto. Y no se contradice de ninguna forma. Si hay alguien que aparentemente dice que hay una contradicción, tendríamos que mirarlo a la luz de la Escritura y yo sé que no hay ninguna. No porque yo lo diga, sino porque está comprobado que no hay ninguna contradicción en la palabra. Y qué interesante que 40 hombres, más o menos aproximadamente en 1500 años,
no se conocían entre ellos, escribieron este texto. Algunos eran pescadores, otros eran reyes, unos eran profetas, diferentes personas escribieron el texto y habla de una sola cosa, de la redención de Dios al hombre. Los juntamos todos y habla de un solo tema, la redención de Dios para el hombre. Entonces, lo que usted tiene que entender, lo que usted tiene que comprender, es que Pablo estaba bastante preocupado por la iglesia. Y dentro de la iglesia usted tiene que entender que pueden venir hombres y mujeres que traigan una doctrina y una enseñanza distinta a lo que Dios ha establecido en su palabra. Usted debe entender de que la doctrina, la sana doctrina, es importante dentro de la iglesia, hermano. Y la sana doctrina, la sana enseñanza, solamente usted la va a poder entender cuando usted abra su Biblia y empiece a estudiarla y a escudriñarla profundamente. De lo contrario, usted simplemente va a ignorar las verdades de Dios y no va a saber qué hacer y va a escuchar a cualquiera y le va a decir amén a cualquier cosa, pero que no esté verificado por la palabra del Señor. Nosotros debemos entender de que la palabra del Señor es palabra de Dios mismo. No es de hombre, no es de un ángel, sino es de Dios. Por lo tanto, nosotros allí es donde encontramos el conocimiento para hacer su voluntad. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, no sé si usted, pero si yo vengo acá a la iglesia, vengo a escuchar su palabra, ¿para qué? Para que cuando yo me vaya, yo entienda que debo hacer la voluntad del Señor y no la mía. Porque dentro de usted hay un yo que quiere hacer su propia voluntad. Pero Dios nos dice que hay una voluntad mayor, que es la de Dios, que es la que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, esta iglesia había sido atacada ¿con qué? Con el judaísmo. El judaísmo se había introducido. El misticismo, el gnosticismo, estaba dentro de la iglesia. El ascetismo estaba dentro de la iglesia. Las religiones paganas orientales estaban dentro de la iglesia. En el sector de Colosas, en esa ciudad de Asia Menor, en donde ellos habitaban y vivían, habían múltiples religiones, múltiples enseñanzas de diferente índole. Por lo tanto, algunos se habían convertido o estaban visitando la iglesia y ellos traían esa enseñanza a la iglesia. Y estaban compartiendo su enseñanza con aquellos que habían recibido a Cristo. Y los que habían recibido a Cristo estaban escuchando esas enseñanzas y estaban de alguna manera mezclando la verdad de Dios, la de Cristo, el Evangelio, con estas verdades que ellos traían. ¿Y no pasa eso hoy día? ¿Cuánta persona se ha levantado hoy día hablando de parte de Dios y que no es de verdad de Dios? Porque yo no puedo confirmarlo con la palabra de Dios. Si la profeta mayor se encuentra acá y todo lo que yo debo, todo lo que confirmo con lo que me dicen, debo confirmarlo con la palabra de Dios. Si no lo confirmo y no está, entonces lo desecho. Así de sencillo, así de simple. No me edifica. Aunque todos corran detrás de esa doctrina, aunque todos digan que es de Dios, si yo no la puedo confirmar, si yo no la puedo ver en la palabra del Señor, entonces yo no voy a confirmarla. Aunque todos se levanten gritando, aunque se levanten muertos. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó la profeta mayor. Y esta es nuestra lámpara que alumbra. Y todos los que profetizan, y todos los que enseñan, y todos los que predican deben abocarse a esto. De lo contrario, puede ser un falso profeta, un falso predicador, un falso maestro. ¿Sabe usted que Pablo alabó a una iglesia? Los alabó a los de Berea. ¿Sabe por qué los alabó? Porque dijo, voy a descansar, estoy tranquilo con ellos.
Porque yo mismo le estoy presentando el Evangelio y ellos mismos están diciendo, a ver, Pablito, déjame ver si esto es verdad según lo que dice la Escritura. Y ellos escudriñaban y Pablo no se molestó ni se enojó, sino que al contrario los alabó. Y estaba tranquilo porque esa iglesia había alcanzado un conocimiento tal de que cualquiera que viniera hablando de Dios tenía que ser corroborado con lo que Dios había dicho. Jehová dijo, no yo digo, Jehová dijo, el Señor dice, no yo digo, el Señor lo dice. Lamentablemente hay un pueblo que tiene falta de educación cristiana, no le gusta leer la Escritura, no le gusta escudriñar, no abre su Biblia. Y yo no sé cómo el Señor les habla, pues. Yo no sé. Se imaginan cosas, escuchan cosas. Y después vienen diciendo eso acá a la iglesia. Hermano, todo lo que nosotros decimos tiene que decirlo primero el Señor. Todo. Si no, entonces, ¿qué? Y yo, y usted, y todos aquellos que se paren y digan algo, tienen que tener temor. Porque un día se nos va a pedir cuenta por esas palabras, por las mentiras. A lo mejor no es mentira, a lo mejor fue de tu corazón que hablaste. Un impulso de tu corazón, que quisiste decir algo, pero fue tu corazón, no fue Dios. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Y no tenga miedo a aquel que le amenaza, a aquel que le dice cosas. Al que le tiene que tener miedo usted y yo es al Señor. No a los hombres, es a Dios. Entonces, en esta carta, que fue escrita por Pablo durante su encarcelamiento, él estaba preocupado, estaba dirigida a la iglesia de Colosas. Y era una comunidad que estaba enfrentando desafíos difíciles, doctrinales y espirituales. Pero Pablo aborda este problema de una manera contundente y eficaz. Él presenta a Jesucristo como el Señor y Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, en esa ciudad, en ese lugar, en esa iglesia, algunos estaban dándole culto a los ángeles. Algunos se golpeaban y decían que el cuerpo era malo, por lo tanto el espíritu era solamente lo bueno de uno. Y ellos vivían como querían, en libertinaje. Total, el espíritu es bueno, el espíritu se va a Dios. Pero mi cuerpo yo puedo tratarlo y hacer con él lo que quiera. Falso, porque el Señor nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Verdad? Además de eso, la filosofía griega, ¿verdad?, es el conocimiento humano que estaba dentro de la iglesia. Y esa filosofía estaba dentro y estaban compartiéndola. Entonces el Señor, por medio de Pablo, les habla primeramente sobre la preeminencia de Cristo. Cristo es superior a todo. Quiero dejárselos claro, les dijo. Ustedes le hacen culto a los ángeles, ustedes empiezan a tener un misticismo en su mente, ustedes empiezan a adoptar religiones, pero yo les voy a decirles, Cristo es preeminente, en Cristo está todo, porque Él es el Señor y es Dios. Segundo, les dijo, en Cristo están completos, no les falta nada. Así que aquel que te venda este producto y que te diga a ti te falta una bendición, es falso. En Cristo ya has recibido todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1 dice que fuiste bendecido con toda bendición del Padre en los lugares celestiales. Por lo tanto, tú vienes a la iglesia a entender tu posición, para vivir en esa posición. No es que te falten bendiciones. No vayas corriendo tras la bendición. No corras de un lugar a otro por la bendición si ya la tienes. Si tienes a Cristo, en Cristo Dios te dio todo y estás completo, estás pleno. Y Pablo dice, ustedes deben permanecer en la fe hasta el final. Por lo tanto, lo que han recibido, la verdad que han recibido acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la obra de la cruz, ustedes deben vivir y permanecer hasta el final, porque es eso lo que salva al hombre. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es Cristo. Y lo primero que quiero decir es que debemos ser agradecidos con Dios, primeramente por el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Usted ha crecido estos años?
en el Señor? ¿Has crecido de estatura? ¿Has crecido en conocimiento? ¿Y cómo se verifica que has crecido? Cuando haces la voluntad del Señor. Si no es de otra forma. Tú puedes decir, estoy lleno de conocimiento, me sé la Biblia al revés y al derecho, pero a lo mejor no mueves un dedo. Ni un dedo. Te sientas en la cátedra de Moisés, pero a lo mejor no mueves ni un dedo para Dios. No, pues si nosotros vivimos para ser hacedores de su palabra. Colosenses 1, 3 al 6, Pablo agradece a Dios por ellos. Veamos lo que dice, siempre orando por vosotros. Mire lo que hacía Pablo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros entonces dentro de la iglesia? Orando siempre por la iglesia, por el crecimiento, dándole gracias al Señor. Hermano, yo me alegro que usted crezca en conocimiento, en la voluntad, que crezca en el carácter, que se parezca mucho más a Jesús. Me alegra eso, que usted cada día sea transformado por medio del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Me alegro y debemos alegrarnos por eso. Hermano, si te estás pareciendo a ti, si todavía eres tú, algo está pasando, algo no está funcionando. Debemos morir a nosotros mismos, dice la Escritura, y que Cristo crezca en nosotros. Por lo tanto, debe haber más amor en tu corazón, más perdón, más paciencia, más misericordia. Menos de nosotros, más de Cristo. Es allí cuando tú estás creciendo. Más servicio, más amor, más obediencia. Eso glorifica a Dios. Hermano, aquí podemos sentarnos y construir castillos. Pero ese castillo a lo mejor es de papel. Se te puede derrumbar. Porque no va a soportar la prueba de fe de Dios. Porque un día tendremos que darle cuenta a Dios. Y nuestra obra va a ser probada delante de Dios. Y quizá a lo mejor lo que tú estás haciendo y pensando que está bien, está mal. Espero que no sea así. Siempre orando por vosotros. Eso primero debe estar en nuestra iglesia. Oración. Ora, hermano. Ora por tu iglesia. Ora por tus hermanos. Ora por los débiles. Ora por aquellos que les falta. Ora. Es la única manera de que Dios haga algo. Dios se mueve a favor de la iglesia. Siempre Dios es así, pero Dios espera que su pueblo clame, que ore, que pida. Y dice, damos gracias a Dios. Él era un agradecido. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano. ¿No es cierto? Todo es vano. Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él era la oración, a Él eran las acciones de gracia. Habiendo oído de vuestra fe, era una iglesia que tenía fe en Cristo Jesús y del amor. Dos cosas importantes que deben marcarnos como creyentes, fe y amor. Fe y amor. ¿Hay fe en Jesucristo? Sí, amén. ¿Y hay amor en tu corazón como el que hablamos la semana pasada o antes pasada? Ese amor ágape, ese que no espera nada a cambio, no el humano, sino el de Dios, el ágape. Ese amor que se da por entero, ese amor sacrificial, ese amor que busca el bien del otro, ese amor que se entrega, ese amor que no espera, ese amor que sirve. Si no tenemos ese amor, de nada nos sirve, nada somos. Podemos tener hasta dones, ministerio, pero si no tenemos amor, de nada, nada somos. Nada, hermano. La preeminencia del amor, 1 Corintios 13. El camino más excelente, el amor. Dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya puso el amor de Dios en nosotros. Así que podemos amar como Dios ama. ¿O no? ¿O estamos predicando otra cosa acá? No, pues así es. Dice, del amor que tenéis a todos los santos. No a algunos, a todos. Que el Señor nos ayude. Porque hay unos que tienen el carácter bien complicado. Algunos, no todos, algunos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos recibieron el Evangelio, ellos crecieron en fe, ellos tenían el amor, fue demostrado, por lo tanto, Pablo estaba contento. ¿Y usted se alegra cuando sus hermanos crecen? Cuando ellos cambian, cuando ellos los ve que son como bebé algunos y de repente tú ves que empiezan a servir, a trabajar, a obedecer. Y tú dices, wow, verdaderamente el Señor está haciendo una obra en sus corazones.
Verdaderamente Dios está obrando poderosamente. De a poquitito, pero va dando el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor y oramos por ellos, los alentamos. Les decimos, sigue adelante, no te quedes, no te detengas, sigue, los recogemos si se llegan a caer. Los ayudamos, hermano. Entonces, ese es el primer motivo. Pablo, en estos versículos, expresa su agradecimiento a Dios en sus oraciones por la comunidad de Colosas. Ellos destacaban en la fe, en el amor, en esa fe solamente que estaba puesta en el Evangelio según el Señor Jesucristo. Entonces, es importante tomar esta misma actitud de Pablo. ¿Podemos tomar esta actitud? ¿Tiene la actitud de decir, yo quiero orar por mis hermanos, voy a estar orando por ellos, para que Dios les siga fortaleciendo, para que ellos no se extravíen, para que ellos no retrocedan, para que ellos no se vayan, para que el enemigo no los engañe? Porque Satanás engaña. ¿Sabía usted? Entonces usted y yo verdaderamente nos debemos alegrar cuando un hermano en la fe asiste a la iglesia de forma regular. Alégrate. Cuando viene, salúdalo. Bienvenido. Qué bueno que estés acá. Porque yo sé a lo mejor cuántas batallas o cuántos problemas tienes, pero has llegado igual. ¿O no? Porque Dios sabe tu esfuerzo y vas a ser recompensado. Dios te va a recompensar. Dios sabe que le amas. Dios sabe que te esfuerzas. Dios sabe que te cuesta. Dios lo sabe. Pero Dios te va a recompensar. Dios no se olvida de ti. Aquellos que participan de los estudios bíblicos, qué bueno, hermano, los días jueves, los días martes, los días sábados, bueno, los días que sean necesarios. Estudio bíblico. ¿Por qué tanto estudio bíblico? ¿Por qué tanta palabra? Por lo mismo, Pablo estaba preocupado de la iglesia que se podía extraviar y apartarse de la fe genuina. Es por eso. Cuando estos sirven dentro de la iglesia, alégrate. Cuando estos están produciendo el carácter de Cristo en sus vidas y lo estás viendo, alégrate, hermano, no te enojes, no te molestes con ellos, alégrate, di, gracias Señor porque han llegado algunos, ya están sirviendo, ya están obedeciendo, ya están haciendo cosas, gracias Señor por eso. ¿O no? ¿O nos vamos a molestar o vamos a ser como ese hijo cuando regresó el pródigo y el hijo estaba ahí, oye, pero ¿por qué si mi hermano se portó pésimo? ¿Y por qué a él le matas el becerro, lo vistes y le das de todo? No seamos como ese hermano malo, de mal corazón, de mal pensamiento. La palabra en Efesios capítulo 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, no algunos, todos. En esta iglesia y en cualquiera. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice eso, hermanos. Entonces todos debemos llegar a la unidad de la fe. La unidad de la fe es importante, hermano. Todos debemos hablar una sola cosa. Si usted es de lejos, y si es cristiano, tenemos que hablar lo mismo. Lo mismo. Aquí en la China, en Estados Unidos, donde sea, tenemos que hablar el mismo idioma. Cristo es el Salvador y Él es el Señor. Cristo viene. Cristo nos da la vida. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Así que si yo me muevo hacia otro lugar, donde otros hermanos o me invitan, yo voy a esperar que me hablen igual como hablamos acá, pues. ¿O no? Ponga Efesios 4:13. No sé si lo puede poner ahí mi esposa querida. Hasta que todos, no algunos, lleguemos a la unidad de la fe. Y mire qué importante, vuelvo a repetir, del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición, y esa es la condición final tuya y mía, de un hombre maduro, no un pequeño espiritual. He hablado aquí sobre la madurez espiritual todo este tiempo. Dios no quiere guaguas espirituales. El pastor se cansa de tomarla en brazos, entiéndalo. Tienen que crecer. Tienen que madurar, tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios dice.
Se cansan de andar tomando a la guagua. ¿Se imagina usted una guagua de 8 años en brazos? No creo, se va a cansar. Lo va a querer decir, ya, pues camine. No, pues, no es así. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la plenitud, esa es la estatura, no menos que eso, o sea, parecidos a Cristo. ¿Estamos pareciéndonos a Cristo? ¿O estamos al debe? Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Es el Señor quien produce en nosotros el querer como el hacer. Pero tú tienes que estar involucrado con el Señor, caminando con el Señor, perseverando en el Señor, para que empieces a parecerte a Él, porque todos aquellos que se juntan, conversan lo mismo y se parecen en su gusto y cosas. ¿O no? ¿O estoy hablando de otra cosa? No, pues si yo me junto en un grupo vamos a tener los mismos afines. Si yo me junto con el Señor y estoy en la presencia del Espíritu Santo, ¿qué va a aparecer en usted? ¿Qué va a aparecer en mí? Su carácter. Pero si no estoy en la presencia del Señor y prefiero otras cosas, eso va a aparecer en su vida. Y usted va a echarle la culpa a todo. Si lo peor de todo, que usted no está creciendo por la iglesia, que usted no está creciendo por el pastor, que usted no está creciendo por el hermano, que usted no está creciendo por aquí y por allá, siendo que es su responsabilidad caminar con el Señor, andar con el Señor. Segundo, debemos ser agradecidos con Dios por aquellos que son ministros fieles del Evangelio. O sea, no solamente por aquellos que están creciendo y tienen esa fe en Cristo y que están creciendo, sino por aquellos que trabajan dentro de la iglesia y que sirven de alguna u otra forma al Señor para la edificación del cuerpo, porque para eso fuimos llamados, para edificar el cuerpo. O sea, aquí no hay ninguno que sea extraordinario, que sea grande. El grande es Jesús, no eres tú ni yo, hermano. El que es grande en este lugar es Cristo, no nosotros. Tú eres un colaborador y un siervo, nada más que eso. Y por gracia de Dios, nada más. Así que no se nos suban los humos a la cabeza, pensando que yo soy importante, cuidado, porque la gloria es de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí lo único que debemos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Soy tu siervo. ¿Cuál es tu orden? Y aquí vemos a un hombre, a Epafras, el nombrecito. ¿Se imagina que aquí hubiera un Epafras? Hola Epafras, ¿cómo estás? Sería tremendo. Colosenses 1 del 7 al 8, vamos a leer lo siguiente. Bueno, habían otros nombres complicados también ahí en la Biblia. Como lo habéis aprendido de Epafras. Mire, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, está hablando Pablo, que es consiervo de él. Así a esa altura estaban. Que es un fiel, pero fiel ministro de Cristo para vosotros. Ay, perdón, voy a tomar agüita. Hermanos, ¿eres un siervo, una sierva fiel dentro de tu iglesia? Sí, pues, hermano. ¿Eres un Epafras dentro de tu iglesia? Hay que darle gracias a todos esos Epafras que están dentro de la iglesia. Aunque no hay mucha información acerca de este ministro, hay algunas referencias en la Biblia que podemos nosotros ver. Era un hombre comprometido con el ministerio, dedicado a la oración. Su amor y su servicio a la iglesia primitiva fueron destacados por el apóstol Pablo. En esta carta a los Colosenses, Pablo menciona a Epafras como alguien que ha compartido el evangelio con ellos y ha sido un fiel ministro de Cristo, lo acabamos de leer. En Colosenses 4, del 2 al 13, vemos que él mismo, Epafras, se destacaba en la oración continua y constante por los colosenses, expresando su deseo de que estuvieran firmes, completos en la voluntad de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros.
y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Hermanos, quiero decirles que estos hombres existen y deben estar, y mujeres, dentro de las congregaciones. Y no tienen que estar haciendo otras cosas que orando, pidiendo, dándole gracias al Señor por la iglesia. Si eres un consiervo, un siervo del Señor que ha alcanzado madurez de estatura, y que tú dices, yo he alcanzado madurez de estatura y tengo tantos años, aunque los años no indican nada, 40 años sigue siendo el mismo. No pasa nada. Quizá en un año ya te pareces más a Cristo que uno que lleva 40. Y sirves más que uno que lleva 30. Así que no importa eso. Lo que importa es tu disposición. Lo que importa es tu actitud, tu obediencia. Lo que interesa acá a Dios es cómo te entregas a Él. Así que los jóvenes no están descalificados. Los jóvenes pueden levantarse como esos hombres, como Daniel, como Timoteo, como Tito, como Esteban. Hombres fieles que tuvieron testimonio, como Josué. ¿O no? Era un hombre que amaba a la iglesia, que estaba comprometido con el Evangelio, un hombre firme que oraba por la iglesia. En Filemón 1:23 acerca del mismo. Epafras es mencionado como compañero de prisiones, estaba dispuesto y estuvo dispuesto a pagar el precio por el Evangelio. De ese calibre de hombres estamos hablando y de mujeres que deben crecer y estar a la estatura de Cristo, no menos que eso. No es que yo vengo a la iglesia para que me hagan cariño. Yo vengo a la iglesia para que me abracen. Hermano, es verdad, sí, ven a eso. Pero Dios quiere más de eso, más de ti. Dice que fue mencionado. Y aquí Pablo dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea, este pagó el precio. Estamos pagando el precio por causa del Evangelio, no de otra cosa. No por fechorías, sino por causa del Evangelio. Entonces, para ser ministros fieles del Evangelio como Epafras, debemos considerar lo siguiente. Yo anoté algunas cosas acá. Debemos compartir, enseñar y predicar el Evangelio a otros. O sea, la sana doctrina. Hermanos, si no hemos podido salir aquí como grupo, hágalo usted personalmente. Ocupe todo lo necesario y predique el Evangelio a otros. No es que estoy esperando que el pastor el día sábado me llame y vamos a salir a predicar. No. Usted tiene una semana completa, tiene 7 días para predicarle a otra persona, para compartir o para orar, para que envíe el Señor obreros a la viña. Debemos tener comunión continua en la presencia del Señor por medio de la oración, hermanos. Si no tienes comunión con tu Dios, ¿cómo esperas que el Señor te use? Si te das horas y horas en el televisor, horas y horas en el Facebook, horas y horas en música y en actividades que a Dios, que no te edifican. ¿Cómo Dios quieres que te use? No te va a usar. Va a salir tu carnalidad, tu enojo, tu rabia, tu molestia, porque eso tienes, eso vas a tener, eso vas a demostrar. Pero si estás en comunión con el Señor, en la intimidad con Cristo, con el Espíritu Santo, va a salir tu rencor de tu corazón, va a salir tu rabia, tu enojo. Vamos a confesar nuestros pecados, vamos a pedirle al Señor que nos renueve, vamos a decirle al Señor que nos use, le vamos a pedirle al Señor la oportunidad que nos dé. Puede ser usado por Dios, pero en su presencia. Estoy diciendo que no veas tele, no ve. No estoy diciendo que no salga, sale. Está bien, no es malo. Pero darle el tiempo que requiere al Señor, pues. Oro 5 minutos y ya me quiero ir. Oro 5 minutos y me da sueño. Oro 5 minutos y empiezan a llamarme todos. No, pues hermano, usted tiene que buscar su lugar de intimidad con Dios. Hay momento y momento. Salga y vaya a otro lugar quizás donde no lo molesten. Pero busque su relación con Dios, la intimidad. Debe haber un deseo continuo en los corazones
por la iglesia? ¿Hay un deseo en tu corazón para que esta iglesia y las demás crezcan? ¿O no piensas en eso? ¿O nunca estás pensando en eso? Estás pensando en ti nomás. En yo crecer, en yo hacer y yo acá. No, pues, hermano, la intercesión es importante. Yo tengo que orar por la iglesia, tengo que orar para que Dios levante ministros, hombres y mujeres, y que saque a aquellos, ¿verdad? Todo aquello que impida la gloria del Señor en nuestras vidas. Porque hay mucha batalla, mucha guerra, mucho problema de repente en nosotros. Como seres humanos estamos aproblemados, pero ahí está Cristo en la barca. Ya, si te estás hundiendo, pídele al Señor que te salve y te ayude. Debemos colaborar los unos con los otros como parte del mismo cuerpo, hermano. Tienes que tener la mentalidad de cuerpo de Cristo, no de solo. No de hacer las cosas solo. Somos un cuerpo. Todos servimos, no algunos, todos. Y todos los que quieran trabajar son bienvenidos a la viña del Señor. Epafras colaboraba con Pablo. ¿Estás colaborando con tus hermanos? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Puedes decir muchas cosas. Dícese al Señor, no a mí. Debemos agradecer a Dios por aquellos que están comprometidos en el servicio. Pablo oraba por Epafras, le daba gracias a Dios por él. Y hoy día quiero agradecer a Dios por todos nuestros hermanos y hermanas que están dentro de esta iglesia, que han sido siervos consagrados, hombres maduros, valientes, que están manejando bien la palabra de verdad, que guardan el testimonio de Cristo para predicar, que están dispuestos también a pagar el precio, que ayudan en el crecimiento y la madurez de los demás, que tienen una fe inquebrantable y un amor grande por Dios y por la iglesia. Le doy gracias al Señor por ello, por cada uno de ustedes, hermano, como pastor. A todos. 1 Timoteo 4, del 6 al 11, para complementar esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué? ¿Enseñar qué? La palabra. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, o sea, sana doctrina, que has seguido, que seguimos. Desecha las fábulas, profana y de vieja. Ejercítate para la piedad, para la santidad, para la vida piadosa. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Qué importante, no sé si pueden prender ese un poquito, por favor. No sé si yo tengo calor o hace calor. ¿Ya? Un poquito. Hermanos, quiero decirles que también en esta iglesia no se enseña poquita palabra, se enseña mucho. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces algunos llegan hambrientos de la palabra y no tienen la oportunidad quizás para estudiar. Pero sí, nosotros nos damos el tiempo de preparar sermones, de preparar palabras, de enseñarlas para que usted se llene y se vaya con su porción. Y no se lo olvide, y cuando vaya en el camino usted diga: gracias, Señor, por esta palabra en mi corazón. Finalmente, gracias, pastor. Gracias, Señor. Oración de Pablo por la plenitud del conocimiento de Cristo y la voluntad de Dios, que ese es el punto principal. Ahora Pablo oraba a Dios para que estos siguieran creciendo y madurando, porque ninguno de aquí lo ha alcanzado todavía. Ninguno puede decir hasta el momento que está completo, ¿verdad? Pero nos extendemos, nos tomamos de aquel que nos tomó y no nos soltamos, ¿verdad? De Cristo. Él nos tomó y nosotros nos tomamos de Él y no nos soltamos. Pero necesitamos ahora crecer más en la voluntad del Señor. Pablo dijo, sí, los colosenses han creído, ellos tienen amor, ellos tienen fe, ellos sirven, es una iglesia sana, pero están entrando
enseñanzas dentro de la iglesia que pueden perturbarlos, que los pueden alejar del propósito de la verdad de Dios. Por lo tanto, ahora yo también voy a orar por ellos para que Dios les siga dando conocimiento y ellos alcancen la plenitud y digan, nadie me va a mover de la verdad, ninguna doctrina falsa, ninguna mentira ni engaño va a venir, porque yo ya tengo en mi corazón la verdad y la voy a contrarrestar y la voy a predicar y la voy a pregonar y la voy a enseñar, aunque eso signifique que todos me cierren las puertas y me persigan por causa de Cristo. La oración de Pablo va más allá que palabras. Era el deseo de su corazón profundo de que estos creyentes conocieran y crecieran en la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? La dije, que permanezcas hasta el final en tu fe. Hasta el final. Y también conocer la plenitud de Cristo. Ya que al conocer esta voluntad de Dios es esencial para cada creyente. Esto nos va a permitir tener victoria, porque la fe nos da la victoria. Si usted tiene fe, va a pasar cualquier prueba, cualquier situación. Si usted tiene fe, Dios va a abrir los cielos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe para agradar a Dios. Y Dios responde cuando nos acercamos a Él por medio de la fe. Dios cumple lo que promete y lo alcanzamos cuando nuestra fe es verdadera y no titubeamos. Todas las promesas se alcanzan por la fe. Cristo es el amén. Cristo es el sí de Dios. En Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por lo tanto, si usted está en Cristo, ora a Dios con fe, en Cristo se le va a dar esa promesa de Dios, no fuera de Él. En la carta a los Filipenses del capítulo 1, del 3 al 11, el apóstol ora por ellos y agradece a Dios. Miren, de la misma manera, Colosenses, lo acabamos de leer, fíjese usted en Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Qué interesante por lo que leía, por lo que oraba. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Mire lo que Pablo tenía. Eran como verdaderos hijos. Los amaba la iglesia. ¿Tú amas la iglesia? Como Pablo ama la iglesia. De verdad, con el corazón a cada uno. Y en mis prisiones, él estaba en la prisión escribiendo esto. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Con el entrañable amor de Jesucristo. Ni siquiera habla del de Él, sino del de Dios. Y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia. Y en todo conocimiento. ¿Ve? No, que la letra mata, pastor. Por favor. Cuando te dicen eso, la letra mata, eso algunos dicen, lo traducen de esta manera. En mucho estudio, en mucho leer, mata. Siento que eso se dijo en otro contexto. La letra mata por la ley. La ley. Los que están en la ley mueren. La letra mata. La ley de Moisés. Nadie podía cumplirla. Por lo tanto, todos moríamos. A eso se refiere. Pero no por conocimiento de Dios. No por sabiduría de Dios, no por amor de Dios. Por lo tanto, usted debe ser inteligente, entendido y sabio de escudriñar las Escrituras. Dice, a fin, este es el fin de todo este conocimiento, sabiduría y de todas las cosas que Dios prepara. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, para su venida. Cristo viene. ¿Ahí? Hasta ahí. Llenos de fruto de qué? ¿De pelea? ¿De enojo? ¿De rabia? ¿De falta de amor? ¿De perdón? ¿De rencor? ¿De qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo esto se hace para la gloria de Dios y la alabanza, hermanos.
¿Sabe lo que había entrado a la iglesia? Yo anoté varias cosas sobre el libro de Colosenses. Lo que había entrado era la filosofía griega. Eso estaba afectando la iglesia. O sea, conocimiento humano. ¿Qué había entrado a la iglesia? El judaísmo. O sea, el legalismo. Cuidado, dentro de la iglesia puede entrar el legalismo. El culto a los ángeles como mediadores. Algunos creían que los ángeles eran mediadores, siendo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El misticismo oriental, el sincretismo, que son un conjunto de creencias que llegan adentro de la iglesia y empieza uno a mezclarlas a diluirlas y a mezclarlas con las cosas del Señor. El ascetismo, que se traduce en libertinaje. No, total, mi espíritu es bueno, pero mi carne es mala, así que yo puedo hacer lo que quiera, total, la carne va a morir. Por lo tanto, no me cuido de ser santo en toda mi manera de vivir. Hay algunos que creen eso, total, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. No importa este pecadito, no importa que haga esto y vaya para allá y vaya para acá, no importa. Falso. Dios te va a pedir cuenta a ti y a mí, por todo tu mente, por toda la santidad que te demanda, en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Así que cuidado con estas enseñanzas de estos tipos que vienen, se paran en los púlpitos y dicen, no, total, Dios te conoce, Dios te recibe así, no te pide cambio, sigue haciendo lo que tengas que hacer, no pasa nada, vive así, Dios me conoce, no importa, mi Diosito. No, te lo voy a decir acá, no es así. No es tu Diosito. Ese Dios, un día tú y yo vamos a estar delante de él, dándole cuenta, y solos. Ni siquiera va a estar tu mamita, tu papito, tu hermano, tu esposo, nadie. Tú solo. ¿Y qué cuenta le vamos a dar? Espero que ese día podamos levantar nuestra cabeza, si es que podemos, y decirle, Señor, en lo poco te fui fiel, Señor. Las prácticas de los habitantes de esa ciudad eran estas. Y esto afectaba la percepción acerca de Cristo y del Evangelio. Todo esto lo dice Colosenses del 2, del 6 al 23, no lo vamos a leer. Pero en Colosenses, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de todo lo que creían. Pablo contrarrestó todo esto de esta manera, diciendo primero, que Cristo es superior a todo lo creado. Dijo no crean en nada, ninguna cosa creada es superior a Cristo. Cristo es Dios. Así que no busques llenar tu corazón o pedirle a alguien como intermediario delante de Dios, sino que pídele a Jesús. Porque Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él es tu sumo sacerdote. Así que olvídate de todo lo demás, desde lo que diga, no, que el arcángel tanto, que la luz divina, que el ángel Moroni me apareció, que él me habló y me dijo ahora una nueva verdad. No. Cristo es la verdad. Así de simple. Segundo dijo, no busquen conocimiento humano. Puedes tener conocimiento humano, si necesitamos el conocimiento para hacer ciertas cosas. Pero el conocimiento está en Cristo porque Él es Dios y la divinidad está en Él. Él es el apóstol de Dios, Él es la palabra encarnada, Él es el conocimiento tuyo. Así que dijo, no busquen conocimiento fuera de Cristo. En Cristo está todo el conocimiento que ustedes necesitan saber sobre lo espiritual. Sobre lo espiritual. Porque las religiones buscan la divinidad de alguna u otra manera. Pero en Cristo está todo el conocimiento que ustedes necesitan para alcanzar y para tener conexión con la divinidad, o sea, con Dios Padre. Además les dijo, ninguna bendición les falta. Están completos en Cristo. Lo vuelvo a decir, usted está completo en Cristo. No le falta ninguna bendición. No busque la bendición, ya está bendecido. Solamente tiene que vivir en las promesas y en la fe para que esa manifestación de lo que Dios ofrece, ya de esa promesa, se cumpla en usted. Todas las promesas están condicionadas por si acaso. Así que las cosas, el cielo no se va a abrir para usted si usted no hace antes esto. Porque algunos proclaman cielo abierto, pero no sé cómo lo pueden proclamar si ni siquiera se han arrepentido.
Sí, pues. No, el Señor abre los cielos, pero ¿cómo los va a abrir si está todo el pueblo, o estamos la mayoría, llenos de pecado, practicando el pecado oculto, sucio en nuestro corazón, con falta de perdón, mintiendo, aborreciéndonos uno a otro? Ah, pero estamos pidiendo que el Señor abra los cielos, pues. No te los va a abrir, nunca te los va a abrir. Si nos arrepentimos y cambiamos, entonces Dios sí lo hace. Es que todo está al revés. Es que algunos buscan a Dios solamente como el Aladino. Vamos a frotar aquí para que Dios nos conceda lo que nosotros pedimos. Olvídate, Dios no te obedece a ti. Si Él quiere, lo va a hacer. Nos dice que debemos, dice que nos anima a que vivamos como es digno del Señor. Dice, revestidos del nuevo hombre, como escogidos, santos, de entrañable misericordia, de humildad, mansedumbre, paciencia, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, así como Cristo lo hizo. Así que no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. Dios te va a pedir algo que Él hizo primero, y lo hizo como hombre. Por lo tanto, nos pide lo mismo. Todo esto lo dice Colosenses capítulo 3 del día al 17. No lo voy a leer, lo dice. Así que le dejo tarea para que lea la carta a los Colosenses completa. Y quiero hablar finalmente sobre este tema de el ataque que estaba recibiendo la iglesia. Y es aquí donde viene nuestra exhortación. Es aquí. Después de haber expuesto todo esto, es aquí donde usted tiene que tomar atención y decir, ya, esto es a lo que quiero llegar. Así como la iglesia de Colosas y otras más fueron afectadas por la cultura, judaísmo, filosofía y religiones paganas, la iglesia de hoy también tiene que estar atenta a todo lo que entre, a todo lo que te digan. Todo debes pasarlo por este colador. Todo. ¿Ya? La palabra de Dios nos advierte acerca de falsos profetas y maestros que son corruptos de entendimiento. Han entrado encubiertamente a las congregaciones, hombres envanecidos, amadores de sí mismos y del dinero, hombres libertinos e inmorales que tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus hechos esta piedad, esta santidad. Lobos rapaces en otro término. Están. Por si acaso, están. Y usted tiene que estar, ojo, cuidado, porque ahí en internet hay muchos, pero muchos predicadores, muchas iglesias. Usted todo lo tiene que pasar por acá. Y ahí recién diga amén. ¿Podemos nombrar algunos movimientos pseudo-cristianos? Claro, espero que usted no se moleste con lo que voy a decir. El nuevo movimiento apostólico profético. Hay un movimiento que es nuevo, de este siglo. Es un movimiento profético y apostólico que se anda moviendo por todo el mundo. Siendo que el Señor llamó a 12, más 1. No hay ninguna nueva revelación. El canon bíblico se cerró con el Apocalipsis. No hay nada nuevo. La verdad es antigua, no es nueva. Y andan por todos lados y se creen superiores a todos. Y les gusta que les digan profetas y apóstoles. Hermanos, yo reconozco a los 12 y a Pablo. Y al excelente de todos, a Jesús como nuestro apóstol y como nuestro gran profeta. En la segunda categoría de apóstol y profeta existen los misioneros. Existen. Y existe porque el profeta, ya lo que usted tiene que entender es que habla a través de la Biblia. El que profetiza de acuerdo a esto. ¿No? Porque esta es la profeta mayor. Quiero decírselo, si a alguien se le acerca a usted diciéndole algo nuevo y no está aquí, no le crea. Y no tenga miedo, no le crea. Es mentira. Satanás mismo se viste como ángel de luz. Y muchas veces influencia la mente de los hombres. Si no está escrito aquí,
le gusta que él le guste, no lo voy a tomar en serio. Si él se dice que es profeta, no lo creo, porque conozco a 12 más uno. Ahora, ¿el don de profecía existe? Sí. Existe. Y dentro de la iglesia todos podemos profetizar, y está bien. Profetice. Si se llena del Espíritu Santo y empieza a hablar, cuando usted profetice, la profecía, 1 Corintios 14, dice que exhorta, consuela, ¿y qué más? Y edifica. Por lo tanto, el que profetiza tiene que profetizar en esas 3 áreas. 3, no más. Para edificación, para consolación. ¿Y para qué más? Edificación, consolación y ¿qué más? Exhortación. Para eso. No es que ustedes, hermana, visualicé una casa para usted. Yo visualicé para usted un auto, último modelo. Cristo no te viene a dar eso. Cristo nos viene a dar la vida eterna. Él está preocupado que tu alma persevere hasta el final y no se encuentre como corresponde con Dios. Si esto va a quedar para el fuego, dice Pedro. El diluvio vino al mundo y Dios purificó al mundo por el diluvio y por el agua. Y ahora Dios va a purificar el mundo por el fuego. Así que si te ofrecen casa, auto, departamento y todo eso, va a quedar para el fuego. ¿De qué te sirve? Dios no va a dar algo que se va a perder. ¿Y qué te está haciendo? Te está sacando del propósito. Estás preocupado de lo material. Estás preocupado de las bendiciones. Estás preocupado de que alguien te ponga las manos y que caigas para atrás. No sé qué viendo qué. Si tienes el Espíritu Santo, hermano, es más grande que un hombre. Es Dios en tu corazón. Te amamos. Tienes al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Es Dios, es maravilloso. Cuando tú lo experimentas, es verdad que podemos poner las manos sobre otros para que sanen. Es verdad que podemos orar los unos por los otros, está bien. Pero no tirarlos para atrás. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que alguien lo tiraran para atrás. Solamente en el Antiguo Testamento donde estos caían, pero caían enlazados. En Isaías. Hermanos, el movimiento carismático pentecostal existe. Cosas que nunca se habían visto. Desde 1900 hacia atrás, nunca se habían visto las cosas aberrantes y la apostasía que hoy día se está viendo dentro de la iglesia. La gente no se conforma con la verdad. No se quiere conformar con la verdad. Quieren traer nuevas cosas para hacer sentir a las personas algo. Y nosotros no andamos por el sentir, andamos por fe, por convicción, hermano. Entiendan, no porque usted sienta algo. El sentimiento es engañoso. Usted puede sentir un día una cosa y el otro día otra. No es seguro sentir. Es mejor andar por fe y convicción. No por otra cosa. El nuevo movimiento apostólico y profético, el nuevo pentecostalismo, el movimiento judaizante, el evangelio de la prosperidad, el mormonismo, los testigos de Jehová, el catolicismo romano, los adventistas del séptimo día, los solo Jesús, los unitarios, la iglesia luz del mundo, el calvinismo, los arminianos, la iglesia cuadrangular, los rabacucu, el ecumenismo, las iglesias inclusivas, el G12 y otros más, te afectan tu percepción de Cristo. La Biblia te habla de Cristo. Ve la Biblia, lee la Biblia, llénate de ella y Dios te va a hablar. Gálatas 1, del 6 al 10, quiero decir esto. Pablo lo dijo. Él estaba maravillado por algo que había pasado dentro de la iglesia, de Gálatas. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿se puede alejar a alguien? Una iglesia se alejó de Dios porque habían entrado los judaizantes dentro de la iglesia, pidiendo circuncidarlo, pidiendo guardar el sabbat y haciendo un montón de cosas que ya no están vigentes, que están abolidas por la gracia de Dios en el nuevo pacto, para seguir un evangelio diferente. Entonces todo lo que estoy hablando, Pablo lo está diciendo que esto pasó. No hay otro, no es que haya otro, no existe otro evangelio, existe uno. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más que aún nosotros. Pablo estaba hablándose de él. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Cuántos malditos hay predicando el evangelio hoy día? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pues busco ahora el favor de los hombres. No lo busco. Yo no lo busco. No busco su favor. Voy a decir la verdad tal cual como está escrita. Si no, no sería ministro del Señor. No para sobarte el lomo, para decirme estás bien, sino te voy a decirte la verdad, para que tengamos la opción de salvarnos perfectamente. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso que Pablo era tan radical. Usted tiene que ser radical en sus palabras. No servimos a los hombres, yo no sirvo, no los sirvo. En la predicación yo me olvido de que estoy sirviendo como hombre, sirvo a Dios. Y aunque a usted le moleste o no le parezca, arréglesela con Dios. Pero ¿para qué decir sobre todos estos movimientos seculares, políticos, ideológicos, filosóficos, ateos, satánicos, religiosos, místicos de la nueva era, el yoga, la meditación trascendental, la reencarnación, el hinduismo, islamismo, budismo y cuánta otra cosa del mismo infierno que ha traído para que la verdad de Cristo no resplandezca en los hombres? Estamos en un campo de batalla, hermano. Nosotros cantamos la canción Soldados de Jesús, como guaguas, como niños. Pero el campo de batalla es el conocimiento. Y tu conocimiento, hermano, de Cristo, te va a dar la victoria. Tu conocimiento de Cristo y tu verdad de Cristo te va a dar la victoria y vas a poder contrarrestar cualquier cosa que venga y te enseñen que no sea de Dios. Jesús les dijo finalmente, yo soy. Él dijo algo de él, acerca de él y de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así de claro. Todo esto que se nos presenta en el mundo, todas estas verdades, enseñanzas, todo esto que viene a nuestras mentes para enseñarnos algo y decirnos algo, para que creamos, Jesús dijo, yo soy el camino, yo. Está hablando de exclusividad. Yo soy, no hay otro, yo. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, tienes que caminar en esta vereda. Yo soy la verdad. No hay otra verdad, esta es la única. Y en mí, en el Señor, está la vida de los hombres. Y quiero decirle, nadie, por más que sepa lo que sepa de este mundo, o se aferra a cualquier verdad, si no es a través de Cristo, nadie va al cielo, o nadie viene al Padre, sino por Él.